India. País mágico. País de colores y costumbres milenarias. Me siento en un pasado lejano y sin embargo auténtico, real. Me detengo a pensar en el abismo que separa nuestras formas de vida, nuestros valores, nuestras creencias. India, país donde se mezclan religiones y cultos, país donde conviven millones de habitantes, distantes y unidos por igual. Poco a poco me uno a su magia y multiplicidad. Me fundo en ella como en una ola. Ubicada en el sur de Asia y lindando con Pakistán, China, Bután, Burma y Bangladesh, India se encuentra apenas más arriba de la línea del Ecuador, vistiéndose de un clima caluroso gran parte del año, excepto en las regiones montañosas del norte. Entre junio y septiembre se extiende la época del monzón, cuando los dioses derraman sobre la tierra el agua que los campos y los hombres esperan con ansiedad para que la vida pueda seguir con su curso. Las risas de los niños inundan las calles. Las vacas deambulan entre los escombros. Los hombres trabajan y viven. Templos imponentes me miran desde su grandeza, y esos contrastes me deslumbran. Jóvenes caminan de la mano demostrando su amistad. La vida abraza cada color. Los diferentes matices que conforman a este mundo me incitan a viajar, a conocer su gente y sus costumbres. Esta luz me guía a través de los caminos, me invita a recorrerlos. Los rituales cotidianos, la música de la montaña y del desierto, las mujeres cosechando el fruto que da vida. Los niños buscando el futuro, sumergiéndose en él como en un río sagrado. Esta es India, o por lo menos los fragmentos que me quedan de ella. There are a number of religions practiced here in India. So in Hinduism is the majority religion. Most of the people embraced worship Hinduism, Hindu gods and goddesses. India is a very holy country, holy soil. There are many religions which thrived in India, which prospered, like Buddhism, Jainism, Sikhism. These religions, even the Sufism, even the Islam, they got, many things from India. All the communities live together, in amity, in harmony. So that is the essence of India, that is the spirit of India.
Dharamsala. Aproximadamente 111.000 tibetanos viven en India, siendo Dharamsala el hogar del Dalai Lama, líder espiritual y temporal del gobierno tibetano en exilio desde que China ocupó por la fuerza el país en 1950. Su forma de vida está basada en la religión que practican, el budismo tibetano. Desde hace ya varios años luchan sin violencia con la esperanza de volver a ser independientes. Desde 1998, 1.083 tibetanos reconocidos siguen encarcelados en China a causa de creencias religiosas, éticas o políticas, siendo este un conflicto que perdura hasta la actualidad y que desgraciadamente está lejos de ser resuelto. Padma samba va padma samba va padma samba va padma padma samba va padma samba va padma samba va Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Lama tashidele 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 Omani peme 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 padma samba va 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 Sulama de moyinjiro de megalsino de peme omani peme Sulama de moyinjiro de megalsino de peme omani peme Taja takate gatti baragate bara songa de peme Taja takate gatti baragate bara songa de peme omani peme omani peme omani peme omani peme omani kami omani peme omani peme omani peme kami omani peme omani peme omani peme omani kami omani peme omani peme omani peme kami omani peme
started using more and more endangered species hide and fur to decorate their clothes, dresses, and then the local Chinese authorities award cash prize to the person who has biggest tiger skin, grandest tiger skin around themselves. By awarding cash prize, in a way they are promoting the Tibetans to do this. And then the international tourists and travelers who go to Tibet take pictures of these, and also from China itself, directly these are shown to the international community through cable channels. So they are sending a very wrong image of Tibetan culture and Tibetan people, that these are barbaric people, they kill animals, endangered species, and then they decorate themselves with these. So they are showing a completely opposite of what His Holiness the Dalai Lama is teaching. We did this to show our solidarity, to show our support to our Tibetan brothers and sisters who are in Tibet, who are doing the same thing under grave risk of their lives, grave risk of getting imprisoned, and the people who initiated this movement in Tibet are now already arrested and imprisoned by the Chinese authorities.